Cuando uno sobrevive o sobrepasa una situación difícil, una crisis, un desastre, la salud mental, los primeros auxilios psicológicos son esenciales para poder superar esos momentos de crisis, esos momentos difíciles. Y hay gente que está especializada en ese tipo de ejercicios, en cómo darle la mano en ese autocuidado emocional cuando uno está viviendo una situación compleja, más aún cuando es una situación inesperada, un desastre, una guerra, un desplazamiento, situaciones de ese tipo. Una de las áreas más criticadas, entre comillas, de la psicología es la psicología social. Dicen que la psicología social pues no debería existir, que debería existir la sociología, o sea, que debería llamarse sociología. Pero con eso que usted acaba de decir, queda, digamos, como evidente la importancia de este campo dentro de la psicología, como en estos casos donde los traumas, si se quieren, las afectaciones, no son solamente individuales, sino que es necesaria una intervención comunitaria, una intervención colectiva que permita precisamente que esa recuperación muchas veces no sea de las personas solamente, sino de los mismos lugares. En Colombia estamos llenos de referencias a lugares, de situaciones difíciles, claro, en las que uno habla de una localidad y uno dice, no sé, uno dice Mampuján, ¿cierto? Sí. Y Mampuján como territorio y Bojayá como territorio son espacios en los que hay unas afectaciones que cuando se llega a esas personas uno entiende que hay un tejido colectivo. De hecho, ellas han trabajado ese concepto y esa metáfora de tejido precisamente pensando en una recuperación que no sea solo individual, sino de toda la población. Lady Tatiana Santa Fe es especialista en intervenciones psicosociales y lleva ya muchos años trabajando en temas de salud mental y apoyo psicosocial, y también muy cercana a ese ejercicio del autocuidado emocional y los primeros auxilios psicológicos. Lady, bienvenida al Vespertino, un saludo desde UMFM, gracias por estar con nosotros. Hola, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lady, en esta conversación con usted, inicialmente hablemos sobre qué son los primeros auxilios psicológicos, eso cómo se entiende, de qué trata esa categoría o esa materia del apoyo psicosocial. Bueno, los primeros auxilios psicológicos son esa intervención inicial en un momento de crisis. Entendamos el crisis como un momento en el que la persona o varias personas pueden perder el control de la situación por un desborde emocional que pueden estar viviendo. Nos encontramos diferentes motivos por los que las personas puedan tener algún episodio de crisis, un tema social, un tema emocional, un tema familiar, evidentemente, tal vez un desastre natural. Entonces los primeros auxilios se realizan, es esa intervención en la que yo voy a realizar ese acercamiento para recuperar el equilibrio emocional de cualquier persona. Lady, ¿qué le llamó la atención a usted ese tema? ¿En qué momento usted dijo, ve, este es el camino que yo quiero seguir en mi vida? Bueno, pues yo creo que el llamado a esa acción humanitaria inició desde muy pequeña. Mi mamá hace parte de la red humanitaria más grande del mundo, como es la Cruz Roja. Cuando estaba estudiando psicología, me di cuenta que la psicología social es un campo muy importante, pero que muchas veces los psicólogos se van más por el campo clínico, por el campo de atender a una sola persona detrás de evidentemente toda la historia que cada persona tiene. Pero en el campo social nos damos cuenta que la intervención puede ser inicial, y de acuerdo a esa intervención inicial es que podemos darnos cuenta de cuál es el camino que va a continuar para no desencadenar de pronto algún trastorno mental o algún episodio que más adelante pueda perjudicar el estado mental de la persona. No sé si de pronto alcanzó a escuchar esa primera parte donde afirmaba, digamos, cómo se ha atacado a veces esa rama de la psicología social, porque es para usted importante precisamente esa área cuando se habla sobre todo de intervenciones y de una labor, digamos, colectiva frente al ejercicio psicológico. Sí, lastimosamente el tema de la salud mental ha pasado como en un segundo plano en muchas situaciones. Algo muy beneficioso es que en este momento, en este año 2025, se ha estado dando la importancia que la salud mental requiere, pero no es solamente en un espacio específico, sino también en ese espacio social. Recordemos que los seres humanos somos seres sociales, seres de interacción, seres que dependemos de las otras personas, que esa interacción siempre va a marcar la diferencia, sea algo positivo o algo negativo. Siempre vamos a estar permeados por esa interacción social. Entonces me llama la atención es justamente eso, como una pequeña intervención con alguien en un momento de crisis puede marcar esa diferencia de cómo
va a continuar ese camino frente a todo lo que pueda ocurrir en su vida, sea un proceso educativo, un proceso familiar, un proceso social, un tema de algo natural o un desastre, bueno, cualquier tipo de situación. Esa intervención inicial en la que hablamos de esos primeros auxilios psicológicos y nos podemos enfocar en una psicología social es la que nos va a dar el conocimiento de cómo interactuar con las personas. Lady, ¿y cuáles son las señales que, o bueno, que una persona puede identificar para saber que necesita un apoyo psicosocial? Bueno, pues inicialmente hay algunos como tal, las respuestas pueden variar. Puede ser un tema emocional, un tema cognitivo, un tema mucho más físico. Entonces nos empezamos a dar cuenta, por ejemplo, en la parte emocional, un llanto frecuente, una tristeza de pronto desbordada, por ejemplo, en los cambios físicos nos damos cuenta, por ejemplo, la taquicardia muchas veces ocurre en un momento de crisis, los trastornos gastrointestinales también nos podemos encontrar. Entonces, digamos que depende como de cada momento de crisis esa respuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la psicología de la emergencia. ¿Qué ocurre por lo general cuando una persona está en un momento de crisis? Porque, ejemplo, su casa ha sido incendiada o, no sé, un terremoto, un temblor, la erupción del volcán Nevado, del Ruiz, cualquier tipo de estos fenómenos, por lo general las personas no van a por lo general, no todas claramente, eso se habla mucho de las estrategias de afrontamiento que cada una de las personas tenga, pero por lo general van a sentir una tristeza absoluta o una ira, una desesperanza, puede haber un dolor en la cabeza, también un dolor en la espalda. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué es lo más importante? Poder tener una conversación para hacer esa catarsis, pero también para darle un lugar a esos sentimientos y emociones que cada uno está sintiendo por eso que vivió, pero al darle un lugar seguramente va a ser más fácil de comprender y más fácil de afrontar y de abordar. Lady, ¿hay alguna historia que en su trayectoria la haya marcado profundamente o que aún usted lleve con usted? Sí, justamente en Psicología de la Emergencia, en el año 2021, en marzo o abril del 2021, hubo una emergencia en Neira, en una zona como tal rural de Neira, la emergencia de los mineros, en la que murieron 11 mineros justamente al borde del río Cauca. Yo creo que esa emergencia para muchos de los organismos de socorro marcó la historia. Fue el rescate minero más largo a nivel de Colombia, duró casi 30 días, en el cual por todos los intentos que se hacía para llegar como tal a los mineros, pues muchas cosas ocurrían, el tema de la parte natural. No se favorecía como tal, entonces era toda una comunidad, 11 personas fallecidas, 11 familias de ahí, pero más allá de eso, más de 100 personas de la comunidad, tanto del tema de minería, de los pueblos cercanos. Entonces esa emergencia 2021 personalmente me marcó muchísimo, fue una escuela de vida como tal. También ahí me di cuenta de la importancia del autocuidado. Nosotros como socorristas o como profesionales en la salud mental no podemos descuidar nuestro tema de autocuidado, porque para poder cuidar a los otros tenemos que estar bien nosotros mismos. Lady, en ese sentido, Colombia es un país que está marcado por dolores, desde deslizamientos e incendios hasta desplazamientos, asesinatos. Bueno, hemos sido un país marcado por la violencia, tristemente. ¿Qué tan bien preparados estamos como sociedad y como Estado para atender esas múltiples situaciones que vivimos desde hace muchos años? Bueno, pues yo pensaría que nos falta, nos estamos transformando, nos hemos podido adaptar y transformar a todos estos cambios que están ocurriendo, pero lo que tú mencionas es innegable. Colombia es un país de violencia, no solamente violencia física, sino también de violencia psicológica. Pero al darle la importancia a la salud mental y a la hora de entender que el cuidado empieza por nosotros mismos, creo que es un paso inicial. El estar preparado no es solamente tener diferentes herramientas, diferentes máquinas, diferentes tecnologías, sino que más allá de eso es cómo cuido yo, cómo me cuido a mí, cómo cuido a mis compañeros. Si yo soy el director, el rector de alguna organización, qué estoy haciendo en pro de la salud mental de estas personas, porque lo que tú mencionas está claro, muchas veces sabemos cómo y qué hacer,
a la hora de un tema de crisis. Uno como profesional muchas veces dice, bueno, el ABCDE en los primeros auxilios psicológicos, el ABCDE en los primeros auxilios físicos, si hay un incendio yo sé qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, las sirenas, las alarmas, etcétera. Pero la salud mental, ahí es cuando yo te menciono que ha pasado a un segundo, a una segunda instancia. No nos damos cuenta que para eso tenemos que tener una preparación, un cuidado personal y cuando yo cuido de mí, empieza el cuidado colectivo. Lady, yo hace unos meses escuché un podcast que es Vos Podés, en donde en un episodio aparecía una víctima de trata, que justamente desde Colombia resultó en México. Y pues obviamente uno queda como con esa sensación de que miedo que uno le pase y como pensando en la otra persona. ¿Y usted cómo mantiene su propia estabilidad emocional cuando está expuesta diariamente al dolor ajeno? ¿Cuál es ese sentido pues personal cuando llegan como este tipo de historias? Listo. Ahorita me preguntaban que por qué psicología social y justamente yo inicié en tema de emergencias, luego tuve la oportunidad de coordinar un proyecto de atención integral a víctimas sobrevivientes de trata de personas y la premisa como tal es transformar esa condición de víctima. Nosotros como institución y yo como profesional tengo la premisa de que la víctima no es solo la víctima. La víctima le ocurrió algo, evidentemente algo muy negativo, una vulneración de derechos que ninguna persona debería pasar, pero más allá de eso, ¿cómo vamos a significar un momento doloroso en algo que ese momento puede ser fructífero o de alguna otra forma lo que nosotros psicológicamente llamamos la reestructuración cognitiva y es de ver eso positivo en tantas cosas negativas que le ha sucedido a esta persona. Cuando hablamos de trata de personas, como digo, hay muchas maneras, no es solamente la explotación sexual. Recordemos que la trata de personas no solamente se vive en Colombia, se vive a nivel mundial, por eso está el protocolo de Palermo y por eso a nivel mundial muchos países están apostándole, porque la trata de personas es la tercera actividad ilegal más grande a nivel internacional. Lastimosamente, Colombia, el eje cafetero, es uno de los espacios en los que más se ve trata de personas, porque no es solamente el tema turístico, el tema de paisaje, el tema de comida, sino que tenemos unas mujeres bellas, unos hombres bellos, unas mujeres trabajadoras, al igual que los hombres. Entonces, como que esto hace que captar la atención de estas redes organizadas y pues de alguna otra manera, ¿cómo podemos enfocarlo en la prevención? Decirles que cuando hayan unos viajes, unas propuestas de viaje llamativas, unos amores en línea, de alguna otra manera ese enganche económico, cambiar la vida de gano, por ejemplo, un salario mínimo, pero te vas a ganar 10 millones de pesos, ese tipo de cosas no son normales. No es que la persona sea muy de buenas, muy suertudo, ahí puede que haya algo peligroso. Entonces, si me preguntas cómo me cuido, es darle un lugar. También se generan como tal unos procesos de autocuidado. Por ejemplo, después de cada intervención, agradecer por lo aprendido, agradecer por lo que tengo. También sirve mucho cuando uno llega a casa a ducharse, cambiar la ropa, como para que cognitivamente mi cuerpo, mi mente empiece a decir, bueno, estoy en este espacio, voy a cuidar de mí. Efectivamente es algo doloroso, pero repito, para yo poder acompañar cualquier tipo de situación de otra persona, tengo que estar bien yo. Entonces, justamente ahí te mencioné como dos cositas y también quisiera complementar con el diario de emociones. El diario de emociones es escribir todo lo que siento durante el día, todo lo que me pasó, el agradecer, el ponerme retos y de alguna otra manera eso sirve muchísimo. Lady, ¿cómo ha logrado usted equilibrar esa empatía con el ámbito profesional en el momento de atender estas crisis en las poblaciones? Claro, y no engancharse. Dime. Y no engancharse. Sí, muchas veces eso es difícil porque se vuelve como carga de uno, se vuelve carga personal, se vuelve carga como, uy, ¿qué voy a hacer con este caso? No, no les voy a negar que en algún momento uno se acuesta y dice, uy, ¿qué voy a hacer con esta chica? ¿Qué voy a hacer con este chico? Pero justamente lo más importante es decir, en este momento mi prioridad soy yo, en el momento es generar un espacio en el que voy a pensar en mi cliente, en mi paciente,
esa persona que lo necesita. Pero el proceso de empatía, quiero hablar de ese concepto que muchas veces nos han enseñado, que es ponerme en el zapato de las otras personas, ¿cierto? Yo diría que el proceso de empatía como tal es comprender y analizar, pero sobre todo validar la emoción de la otra persona, porque resulta que esos zapatos que tiene la otra persona me pueden quedar muy pequeños o me pueden quedar muy grandes, justamente porque la realidad de esa persona es diferente a la mía. Yo como psicóloga y como profesional de salud mental intento entender lo que la persona vivió, lo que la persona me está diciendo. Yo lo intento, pero como yo no lo he vivido, tal vez es mucho más difícil realizarlo. Entonces, de ahí nace ese proceso de empatía, de validar, comprender y analizar cómo puedo acompañar ese proceso, cómo puedo caminar con esa persona, porque muchas veces es... acompañan en el proceso. Muchas personas creen que la psicología es como magia. Ya yo cuento qué está pasando en mí, qué está sucediendo, y al otro día mágicamente ya nada me duele. Ojalá fuera tan fácil. Es un proceso de cambios diarios, de hábitos, de cambios de rutinas, de cambio de pensamientos, de muchas cosas que nos van a facilitar ese proceso. Entonces, el tema de empatía siempre va a ser fundamental, pero para el no engancharme tengo que conocer esos límites, y los límites son muy personales y los pone cada profesional. Por eso aquí en el Vespertino siempre decimos, hay que ir al psicólogo, hay que buscar ayuda cuando nos sentimos mal. Ella es Lady Tetenia Santa Fe, especialista en intervenciones psicosociales. Lady, gracias por abrirnos el panorama de este tema del que poco hablamos, que es la psicología social, y esa necesidad también de hacer intervenciones tempranas cuando nos ocurren cosas. Lady, gracias por estar aquí en el Vespertino. Gracias a ustedes por la invitación. Y mientras llega la música, Misa, que es nuestro doctor en psicología, ¿usted va al psicólogo? ¿Cómo? ¿Usted va al psicólogo? Sí, voy mucho al psicólogo, es muy importante ¿Muchos para mí. cuánto? Pues cada 15 días. O sea, Hay gente que va cada semana. Mantengo, sí, es que depende mucho como de los momentos. Precisamente desde hace mucho tiempo yo empecé un proceso con mi actual psicólogo. Es interesante porque yo creo que implica muchas veces hacer como pruebas. Claro. A veces va Sí, eso no siempre pega a veces por situaciones que uno no entiende, no tiene como tan buen feeling, a veces no te sientes tan bien, digamos, con un terapista. Y creo que implica hacer como ese esfuerzo, porque Sí, eso es sí, como sí. que uno establece ese vínculo también. Y desde hace muchos años yo tuve la suerte de encontrar uno que logró conectar, digamos, con lo que a mí emocional y mentalmente me parecía relevante, y es fundamental. Y hay momentos, como tú dices, en que dejamos de vernos un mes, 2 meses, y hay momentos en que yo le digo, no, venga, necesito Algo, cada sí, semanita. sí, sí. O sea, todo tiene como sus momentos y hay que saber leerlo, porque precisamente no podemos solos. O sea, yo creo que es importante como tener ese apoyo. Y además semejante canción.